Muy buenos días, mi nombre es Marines Pérez, bienvenidos a este ministerio MIPIS, un ministerio cristocéntrico. Hoy tenemos, como todos los viernes, a nuestra querida pastora Yadira, que nos traerá una palabra que de seguro será de bendición para todos. Bendiciones. Adelante, pastora. Gloria al Señor, amén, amén. Bueno, bendiciones para todos también. Le damos la gloria a Dios por permitirnos un día más, hoy viernes 7 de noviembre, pues traer la palabra de Dios, palabra que edifica, nos enseña su palabra, pues que es la única que puede entrar a nuestras vidas y separar el alma y el espíritu. Están tan conectados el alma y el espíritu del hombre que solamente la palabra es la que puede separarla. Y bueno, y este es el fin, pues, de todos estos días que nos conectamos acá para que la palabra de Dios separe el alma y el Espíritu Santo, nos redarguya en el nombre poderoso de Jesús. Y como decía la alabanza, Marinés, sumérgeme. Y esa es una palabra clave, ¿no? Con lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy en esta enseñanza, pues, para que muchas cosas puedan cambiar en nuestras vidas, necesitamos sumergirnos en su presencia. Necesitamos para que la situación, la circunstancia, mi estilo de vida cambie, pues necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios. Muchos han buscado sumergirse en otras cosas, sumergir su mente o distraerse, pero el Señor quiere que en esta mañana pues aprendamos a sumergirnos en su presencia. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Es un pasaje muy conocido por nosotros, en donde el Señor pues mostró en diferentes puntos en los versículos una enseñanza que quiero que usted pueda anotar allí, porque muchos de nosotros queremos, ¿saben?, tapar el pecado. Muchos de nosotros queremos consentir el pecado, queremos ocultar lo que está sucediendo, pero llega un momento en nuestras vidas en el que el Señor tiene que permitir que todo salga a la luz, que todo salga a flote, porque necesitamos es sumergirnos en su presencia. Y solamente allí en su presencia es donde podemos cambiar la situación y podemos cambiar la circunstancia. Si usted me acompaña a Segunda de Reyes, capítulo 5, en donde está la historia de Naamán el sirio, dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense que en este primer versículo hay un pero. La Biblia dice que había un hombre llamado Naamán, y este hombre era general del ejército de Siria, y que en un tiempo determinado Dios puso su mano sobre este hombre para darle salvación a Siria. La Biblia dice que era de gran estima delante del rey y que era un hombre valeroso, o sea, tenía muchos atributos, era un hombre que tenía mucho talento, muchos dones, era un hombre quizás muy respetado en la nación, muy respetado quizás hasta por el ejército enemigo, por lo valiente que era, pero dice la Biblia que hay una coma y ahí dice, pero estaba leproso. Había algo en la vida de este hombre que era lo que le ocasionaba un pero en su vida. Y de estos pero, pues nosotros pues tenemos que prestarle mucha atención a lo que Dios quiere hablar en esta mañana a través de esta cita bíblica. La Biblia dice, y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, dice la Biblia, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Saben? Había una chica que estaba en cautiverio en Siria en el momento que bandas armadas sitiaron Israel. Se llevaron a una mujer israelita, una mujer judía, se la llevaron cautiva. Y esta mujer, aunque estaba cautiva y vivía en casa de Naamán, sabía lo que sucedía en Israel. Y dice la Biblia que le da un consejo a su señora: si su esposo fuese y le rogase al profeta, lo sanaría de su lepra. Me llama la atención porque
este tipo de lepra o el lugar en donde este hombre habitaba leproso, al leproso no se le echaba a un lado, al leproso no se le ocultaba, sino que ellos podían andar libremente por todas partes. ¿El por qué digo esto? Porque dice la Biblia que este hombre Naamán se le presenta al rey y le dice lo que esta muchacha le había dicho a su esposa, y dice el rey que dice, bueno, ve y emprende tu viaje a Israel y yo te voy a enviar unas cartas para que se las entregues al rey de Israel, para que él te sane, para que ponga las manos sobre ti, que cuando lleguen a ti esas cartas, sepas de que yo envío, dice la Biblia, que el rey le manda, el rey de Siria le manda a decir al rey de Israel, te voy a enviar las cartas con Naamán, con el leproso. En Israel habían unas normativas, habían unas leyes, unos estatutos del Señor. Los leprosos tenían que apartarse porque el tener contacto con la gente sana los volvía inmundo a la gente sana. Entonces en Israel el leproso se apartaba, pero en Siria el leproso estaba en la comunidad, estaba en su casa, y aunque quizás no sabían las leyes de Dios, ya Naamán había contaminado toda su casa, había contaminado el reino, porque era leproso. Pero dice la Biblia que ahora mandan a este leproso a presentarse delante del rey y envían las cartas. Cuando el rey de Israel lee las cartas y dice, ¿cómo este rey me va a mandar a mí, a este leproso, para que yo lo sane? ¿Seré yo Dios que puede quitar la vida y puede entregarlo otra vez? Y dice la Biblia que se rasgó su vestidura. Rasgar su vestidura es quitarse su asignación. Rasgar su vestidura es quitarse su llamado, su ministerio. Pero dice la Biblia que cuando el profeta Eliseo oyó el acontecimiento que había sucedido en palacio, de que el rey se rasga la vestidura, el profeta Eliseo le manda una pregunta y le dice, ¿por qué te rasgaste las vestiduras? ¿Por qué te quitaste tu asignación y tu llamado por esta situación que vienes a enfrentar? Y le dice, envíalo, dile que venga, para que se den cuenta que hay profetas de Dios en Israel. Una de las cosas que Eliseo primeramente le habla al rey, lo exhorta diciendo, te quitaste tu asignación, te quitaste tus vestiduras, rasgaste tus vestiduras, y yo te digo que envíes a este leproso, porque voy a hacer que se dé cuenta que hay profetas de Dios en Israel. Y dice la Biblia, y vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 8, dicen las escrituras, y vino el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sabe? El profeta sabía que había un problema en este hombre, su carne, la concupiscencia, su naturaleza humana, había un problema, y que esta carne tenía que ser restaurada, esta carne tenía que ser limpia, pero tenía que obedecer las palabras que el profeta le estaba diciendo. El profeta, dice la Biblia, que envió a uno de sus siervos para que atendiera a Naamán afuera, y dice la Biblia que le dijo, ve y lávate en el Jordán, necesitas ser limpio. Y dice la Biblia, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sabe? Naamán estaba diciendo cómo él pensaba que iba a pasar. Bueno, como llegó Naamán, pues Eliseo tenía que salir. ¿Sabe? Uno de los problemas de Naamán no era solamente la condición que estaba viviendo su carne, sino que había ego, había una arrogancia en su ser, y esto también tenía que ser limpiado. Y la palabra que el Señor nos trae en esta mañana es que nosotros necesitamos sumergirnos en el río de su espíritu para ahogar toda lepra, para ahogar toda arrogancia, todo ego, todo pecado, todo lo que obstaculiza que podamos salir limpios, que podamos estar limpios delante de la presencia de Dios, que podamos quitar todo obstáculo que nos está
impidiendo a que nosotros podamos cerrar la puerta y estar en lo secreto? ¿Qué es lo que está impidiendo que usted y yo podamos entrar en lo secreto, en ese lugar secreto en donde el Señor dijo, cuando tú quieras hablar con el Padre, entra en lo secreto y cierra la puerta? Muchos de nosotros no podemos cerrar la puerta porque nos está algo obstaculizando, y para nosotros saber qué es lo que nos está obstaculizando, debemos obedecer y sumergirnos en el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que este hombre llamado Eliseo, el profeta que había dicho, traigan a Naamán para que se dé cuenta que aquí sí hay profeta de Dios en Israel, traigan a Naamán, y dice la Biblia de que mandó con un siervo. Eliseo no sale a hablar con Naamán. Ahora, Naamán había pensado en sí. Cuando yo vaya, en otras palabras, si usted me permite parafrasear un poco, Naamán estaba pensando, cuando yo vaya y se entere Eliseo que Naamán, que yo Naamán estoy al frente de su casa, él va a salir a recibirme, él va a rendirme pleitesía, va a levantar su mano y en el nombre de Jehová me va a tocar y yo voy a ser limpio de esta ley. Esto era la manera de pensar que tenía Naamán. De tal manera que dice la Biblia que se fue enojado porque ni siquiera tuvo la decencia Eliseo de salir. ¿Cómo va a ser posible que me haya atendido un siervo cuando yo soy Naamán el sirio, cuando yo soy Naamán el ministro, yo soy Naamán el general del ejército de Siria, yo soy el valeroso? Pero dice la Biblia, pero era leproso. Había una inmundicia en él. Recuerde que lepra es inmundicia. Lepra es pecado. Y había una inmundicia en este hombre llamado Naamán. Pero dice la Biblia en el versículo 11 que él se fue enojado, diciendo, yo creía que, y decía para mí que él iba a salir. Y me iba a invocar el nombre del Señor, iba a tocar en el lugar y iba a sanar de la lepra. Y él comienza a comparar en el versículo 12, habla de dos ríos que habían en Damasco, dos ríos que habían en Siria, y era Abaná y el río Farfar. Y esto significa, Abaná significa roca y Farfar padre o paternidad. ¿Saben? Me llama la atención el significado de estos ríos y lo paralelo, porque recuerden que Jordán significa el que desciende, el que se humilla. ¿Saben? Lo que Dios quería era que este hombre se pudiera humillar, este hombre pudiera descender allí a las aguas, sumergirse en las aguas, pero él estaba hablando de unos ríos paralelos. Farfá y Abaná son más limpios y más hermosos y más importantes que el río que me están mandando a mí a sumergirme. Porque hay gente que toma otras alternativas para ver si su lepra desaparece. Gente que quiere sumergirse en el río Abaná o en el río Farfar para ver si desaparece su lepra. Y es solamente en el río del Espíritu Santo que usted y yo podemos ser limpios, que usted y yo podemos ser purificados, que todo lo que está obstaculizando, que nosotros tengamos santidad y podemos estar delante de Dios solamente en el río del Espíritu. Pero hay gente ocultando su pecado. Porque si usted me acompaña el libro de Levítico, en el capítulo 14, en el versículo 33, está la ley de la lepra en casa. ¿Saben? Hay gente que está cerrando su puerta, que está cerrando la puerta de su templo, porque dentro de casa hay lepra. Porque dentro de las paredes están llenas de lepra. Hay gente, y la Biblia me enseña a mí que Dios, cuando le habla a Moisés de estas leyes, la Biblia dice que Dios le habla a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Dile a toda la congregación que cuando vayan a entrar a la tierra prometida y cada uno tenga su casa y yo envíe lepra. ¿Saben? A mí me llama la atención esto porque dice la Biblia que es Dios quien está permitiendo que la lepra llegue a la casa. Y con esto no está diciendo de que Dios se le ocurrió un día que usted se estaba portando muy bien, que usted estaba en santidad y Dios dijo un día, voy a meter lepra en la casa de la persona. La Biblia me enseña a mí en el libro de Romanos capítulo 1, en el versículo 18 en adelante, habla de la culpabilidad del hombre. Y cuando el hombre toma
no toma en cuenta a Dios, sino que toma más y hace culto de lo creado, más que al creador, la Biblia dice, entonces Dios permitió, entonces Dios los entregó, entonces Dios hizo. ¿Sabes qué? Cuando usted y yo estamos en pecado, cuando usted y yo queremos ocultar la lepra, que es evidente en nuestra casa, cuando usted y yo queremos consentir el pecado, la Biblia dice, y yo voy a permitir que tu casa se manche de lepra. Ahora dice las escrituras, cuando uno de ellos vea mancha de lepra en su casa, llame al sacerdote. ¿Sabes? Lo que menos hacemos nosotros es llamar a alguien que nos ayude a sacar el pecado que hay en nuestra casa. Y peor aún, hay sacerdotes que nos están aconsejando mal. Oculta, colócale una cortina a ese pecado que hay en tu casa. Cuando dice la Biblia que el sacerdote va a mandar a salir a la gente de su casa para poder ir a ver qué tipo de lepra hay, qué tipo de hongo hay en su casa. Y dice la Biblia, van a comenzar a remover y van a cerrar la casa por una semana. Después de la semana van a volver a ver y si la mancha persiste, si el hongo persiste, si la lepra persiste, entonces van a remover la piedra. Y esas piedras las tienen que sacar de la casa. Lamentablemente estamos colocando la alfombra, estamos colocándole cortina y por esa razón la lepra, el pecado, la concupiscencia no sale de nuestra casa porque estamos consintiendo el pecado y no lo podemos consentir, no podemos ocultar el pecado. La Biblia dice que el sacerdote después vuelve a ir, después que se remueva la piedra, vuelve a ir y si esa piedra, el lugar vuelve a salir lepra, inmediatamente habla y dice, esta casa tiene lepra. Y la queman y la derriban. ¿Y saben por qué? Porque la lepra se ha extendido a la casa. La lepra ha hecho que la casa se llene por completo. Y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir que la lepra, y decimos, bueno, con Farfar y con Habaná nosotros vamos a solucionar el problema. Pues no. ¿Saben? Naamán creía que su problema se iba a solucionar a su manera, con el río que había por su casa. Y no es así. Gloria a Dios por aquellos siervos que hablan claro. Gloria a Dios por aquellos siervos que dice la Biblia que vino un criado en el versículo 13. Dice las escrituras que vino un criado y se le acercó y le dijo a Naamán, padre mío, si el profeta te hubiese mandado alguna cosa grande, ¿no lo harías? No lo harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Sabes qué nos cuesta obedecer? Porque es que nos duele. ¿Sabes? El pecado, cuando nosotros estamos pecando, el pecado es delicioso para paladar y para nuestra concupiscencia. Pero cuando nos dicen, deja ese pecado, deja ese hombre, deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira, deja el vicio, y nos va a doler. Nos va a doler. Y cuando nos dicen, te tienes que sumergir, y te tienes que humillar y tienes que descender para sumergirte en el río del Espíritu. Queremos buscar la alternativa. Naamán estaba buscando una alternativa. Naamán estaba buscando a Habana y estaba buscando a Farfar, diciendo, a mi manera voy a limpiar mi lepra. Es a mi manera que voy a sacar el pecado de mi casa. ¿Saben? Naamán ya había contaminado toda su casa. Naamán había contaminado todo el pueblo. Había contaminado todo el reino y nadie se daba cuenta que estaba siendo contaminado por la lepra, porque en Siria no estaba la ley que Dios había establecido, que todo aquel que tuviese lepra tenía que separarse. ¿O no se acuerda lo que dice la Biblia en el libro de Números 12, cuando María o Miriam, la hermana de Moisés, comenzó a murmurar en contra de Moisés y Dios inmediatamente le colocó lepra? Inmediatamente Dios le dijo, dile que se aparte del campamento, que por 7 días va a ser impura, pero se tiene que apartar porque puede contaminar a los demás. Ya Naamán físicamente, espiritualmente había contaminado, porque no sabía que era inmundicia su enfermedad.
De tal manera que él pensaba que Eliseo tenía que tocarlo. Y el único que tocó leproso fue Jesucristo en Marcos capítulo 1 del verso 30 en adelante. El único que tocó leproso, cuando el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, sí quiero, y lo tocó. Y Jesús no se convirtió en inmundo, pero había una ley que decía que no se podía tocar al leproso porque se volvía inmundo. Ahora, Naamán había establecido, mejor me voy a ir a bañar con Farfar, mejor me voy a ir a bañar en Habaná. Pero el criado, gloria a Dios por esta gente que te habla claro, por esta gente que te dice, ¿sabes qué? Estás en pecado, tienes que abandonar el pecado, no lo puedes ocultar, no puedes ponerle manto, no puedes ponerle cortina, no puedes cerrar la puerta para que los que tengan fuera no se den cuenta. Estás en pecado y tienes que apartarte del pecado, porque el pecado te aparta de Dios. Pero este criado le dice, ¿sabe qué, mi señor? Usted como valiente, como valeroso, como sagaz, un hombre que puede conquistar el reino, no puede obedecer. No puedes obedecer para que seas limpio. ¿Sabe? Me llama la atención porque es que el profeta Eliseo solamente le dijo, te va a restaurar tu carne. Si tú obedeces y tú te metes y tú estás allí en el río y tú entras y obedeces, vas a restaurar tu carne y tu carne será limpia. Ahora dice la Biblia, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice las Escrituras, y volvió, dice la Biblia, que este hombre dice, el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Saben? La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que usted y yo podemos hacer. La Biblia dice que este hombre se metió al Jordán y 7 veces se zambulló. ¿Saben cómo salía la primera vez? La primera vez que se zambulló, salía leproso. La segunda, la tercera, la cuarta, salía leproso. Porque quizás tú has intentado buscar el río y sumergirte en el río del Espíritu y sigues haciendo el mismo pecado. Es evidencia de que hay pecado en ti, pero llegará un momento, llegará la 7ª vez en donde Dios te va a limpiar. ¿Sabe? Algo estaba sucediendo dentro de esas aguas. Algo estaba pasando cuando este hombre, cada vez que salía a agarrar aire y volvía a zambullirse, algo pasaba en la vida de este hombre. De tal manera que dice la Biblia que después que sale limpio, en vez de irse a Siria, ¿sabe? Naamán estaba más cerca de Siria que de la casa del profeta Eliseo. Y Naamán no va a Siria limpio. Naamán se regresa como aquellos de los 10 leprosos que solamente se regresó uno para darle gracias a Jesús por haberlo limpiado. A mí me enseña la Biblia que Naamán, dice las Escrituras en el versículo 15, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Saben? Ya había cambiado la manera de pensar. No era solamente que había limpiado su piel, no era solamente que había limpiado su carne, sino que su manera de pensar había cambiado. Y lo primero que hace es reconocer, no que Eliseo era el mejor profeta del mundo, no que Eliseo era el último profeta del desierto, reconoció que el Dios verdadero estaba ahí. Y es lo que nosotros tenemos que apuntar a que la gente que usted y yo le hablamos, que tiene que dejar el pecado, reconozca el Dios que lo puede limpiar, el Dios que lo liberta, el Dios que lo sana. Este hombre llamado Naamán reconoció, lo primero que hizo fue reconocer que no había Dios en el mundo sino en Israel. ¿Saben? En otras palabras estaba diciendo, yo en Siria no me había conseguido con este Dios. Aunque dice la Biblia en el versículo 1 que fue Dios quien le entregaba la victoria a Naamán el sirio. Fue Dios quien colocó su mano sobre él, pero Naamán no conocía al Dios que lo ayudaba a pelear. Pero en el momento de él reconocer,
En el momento de decir, no es a mi manera, no es con el río Farfar, no es con el río Habana, no es en Damasco, es en Israel, con el Dios de Israel, en obediencia, me voy a sumergir en el río del Espíritu y voy a conseguir no solamente mi sanidad física, sino mi sanidad mental, mi sanidad espiritual y mi salvación. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Y la Biblia dice que este hombre se regresa. ¿Saben? Este hombre se hubiese ido, porque la última imagen que quizás tuvo Eliseo de este hombre, verlo enojado porque Eliseo no salió. Quizás el criado le dijo a Eliseo, ¿sabes qué? Se fue bravo. Se fue bravo porque no saliste, no le rendiste pleitesía. Se fue bravo porque no fuiste a tocarlo, no lo recibiste. Pero este hombre, cuando se sumerge en el río, sale con una mentalidad diferente. Y dice la Biblia que regresa donde está Eliseo. Y dice, reconozco algo. A este hombre echó a un lado su sanidad. Este hombre no dijo, míreme que ya estoy limpio. Este hombre reconoció el Dios que lo limpió. Y dice la Biblia que después que le habla a Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Aquí te traigo unos presentes, quiero que recibas los presentes. Eliseo le dice que no. Eliseo le dice, no, quédate con la sanidad, quédate con el milagro y quédate también con todos los presentes que tú trajiste. Ahora dice en las escrituras, en el versículo 18, en esto perdone Jehová a tu siervo. Y esto me llama la atención porque es que Naamán llegó con arrogancia porque era el general, porque era el importante, porque en Siria hablar de Naamán era hablar de un hombre valeroso. Ahora Naamán se presenta delante de Eliseo como siervo, como un servidor. Y tanto que nos cuesta a nosotros humillarnos. Pero cuando usted y yo nos vamos a humillar en el río del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a que nosotros reconozcamos que delante de Dios somos servidores. Y no llegar y hacer que yo soy el ministro, yo soy el último profeta, yo soy el pastor, yo soy el evangelista. Somos servidores. Este hombre que era un general del ejército, que era importante y de alta estima delante de su rey, llegó diciendo, yo soy un siervo. Ahora viene y dice la Biblia, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. En otras palabras, lo que estaba diciéndole a Eliseo, desde hoy yo le sirvo al Dios verdadero. ¿Saben lo que pasó en ese río cuando Naamán entró en ese río? No solamente fue limpio, sino que ahogó sus ídolos. Naamán dejó la idolatría, la arrogancia, la altivez. Todo lo dejó cuando decidió obedecer y sumergirse en el río. Yo no sé cuál es tu Dios, qué es lo que está obstaculizando que usted y yo verdaderamente seamos limpios de esa lepra que nos está acosando. De esa lepra que nos está diciendo que seamos infieles, de esa lepra que nos está diciendo que le alcahueteemos en nuestra casa la fornicación, el adulterio, la mentira, la lascivia, de esa lepra que quiere contaminar toda la casa. Saben, a mí me llama la atención lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, voy a enviar una segunda plaga. Te voy a enviar una segunda plaga y vas a hablarle al faraón. Y una de las cosas que va a hacer esta plaga, que vas a enviar cuando yo te indique, es que va a contaminar no solamente su vida, su casa, su reino, su comida, su finanza. Si usted me acompaña un momentico y guarde allí Segundo de Reyes capítulo 5, acompáñeme a Éxodo en el capítulo 8. Usted va a ver algo que dice allí. La Biblia dice en Éxodo capítulo 8, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y en el versículo 3
cuando dice que el río va a criar ranas, miren para dónde Dios iba a enviar las ranas. La Biblia dice, subirán y entrarán en tu casa. En tu casa van a entrar las ranas. En mi casa entran las ranas si nosotros no obedecemos. Si a nosotros al pecado no lo llamamos pecado. Si nosotros le colocamos pañitos calientes, le colocamos cortinas para que nadie lo vea, ¿saben cuál va a ser la evidencia? Las plagas. Y dice la Biblia que las ranas entrarán en la casa, en la recámara donde duermes. ¿Sabes qué significa eso? En la intimidad. ¿Y sabes quién duerme en intimidad? Tú y tu esposo. Y las ranas van a entrar en tu cama y las ranas van a dormir contigo porque tú le abriste la puerta. Y dice la Biblia, no solamente en tu cama, sino que en la casa de tu siervo, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Y sabes lo que significa horno y artesa? En donde está tu alimentación. Va a golpear tu finanza, va a golpear tu bolsillo, le va a dar duro al pueblo, a todos los que te rodean, en tu casa, en tu cama, en la intimidad con tu esposo, porque permitiste que las ranas entraran. Y dice la Biblia, las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tu siervo, todos los que te rodean. Y dice la Biblia que Jehová se lo dijo a Moisés. Pero cuando a mí me enseña la Biblia en el versículo 8, cuando Faraón se vio lleno de ranas, cuando Faraón estaba con su esposa en la cama y habían ranas, cuando Faraón se iba a bañar y en el baño había ranas, cuando Faraón iba a comer y en su comida había ranas, dice la Biblia que mandó a llamar a Moisés. Y le dijo a Moisés en el versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón estaba diciendo, yo necesito que ustedes intervengan, necesito que ustedes intercedan y oren porque las ranas se metieron en mi intimidad. Oren porque en mi cama hay ranas. Oren porque en mi casa hay rana. La plaga. ¿Saben? En Levítico 14, cuando habla de la lepra, habla del hongo. Esa es una plaga que se va propagando por toda la casa y no se ha dado cuenta. Naamán tenía lepra y había contaminado todo y no se había dado cuenta porque para él era normal caminar con lepra. Y muchos de nosotros tenemos eso, que creemos que es normal que nuestros hijos estén pecando, que es normal que nuestros esposos estén en adulterio, que nos estén engañando. Vamos a ocultarlo, que la gente no se dé cuenta. Vamos a hacer como Elí, cuando le habló a los hijos. Miren, esto no está bien lo que yo escucho del pueblo, pero no los removió del cargo. No quitó el sacerdote Elí, no le quitó el llamado a estos muchachos, el sacerdote a estos muchachos, no le habló directo para que abandonaran el pecado, sino que puso cortina. Solamente le llamó la atención. Cuando el faraón se da cuenta que su casa estaba invadida de ranas, que no podía tener relaciones con su esposa porque había plaga en su cama, llama a Moisés y Aarón y dice, oren a Dios para que se me quite esto. Pero me llama la atención lo que dice la Biblia, porque cuando en el versículo 9 del capítulo 8 del libro de Éxodo, Moisés le pregunta, ¿sabes? Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que yo ore para que en tu casa sea limpia? ¿Cuándo quieres que yo ore para que no haya ranas en tu cama? Que cuando tengas intimidad con tu esposa, con tu esposo, no hayan esas plagas. ¿Cuándo quieres que yo ore para que las ranas salgan de tus hijos, de la vida de tus hijos? ¿Cuándo quieres que yo ore para que las ranas salgan de tu casa, para que se vayan y vivan solamente en el río? Y este hombre le respondió, mañana. ¿Sabes? Faraón quería vivir un día más con la rana, un día más con el pecado. Con el pecado no se puede vivir porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que el hombre nos golpee y ocultamos el golpe con unos lentes oscuros para que la gente no se dé cuenta. Nos acostumbramos a callar porque el hombre lo conseguimos llamada de otra mujer y nos acostumbramos a callar y estamos durmiendo con ranas.
Y este faraón, en vez de decirle a Moisés, saca ya de una vez esto, le dijo, no, mañana. ¿Y saben con quién durmió faraón? Con las ranas. ¿Saben con quién comió faraón? Con las ranas. ¿Con quién estaba? ¿Quién rodeaba a faraón? Las ranas. Y rana es plaga. No podemos vivir un día más con las ranas. No podemos. Necesitamos. Y miren lo que dice la Biblia, porque cuando Moisés le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dice el versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. ¿Saben? Porque es en el río del Espíritu donde se tiene que apagar, se tiene que destruir toda plaga. Y dice la Biblia que cuando él dice que mañana, Moisés le respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tu siervo y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. ¿Cuántas ranas tenemos nosotros en la casa? Por consentir. Porque, ay, bueno, lo que pasa es que me da cosita. ¿Cuántas ranas hay en la casa? ¿Sabe? Este hombre, y volvemos a Segunda de Reyes, volvemos a la clase, ¿verdad? A Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando Naamán se va donde está Eliseo, ya va con una mentalidad diferente. Y va reconociendo que el Dios verdadero es el Dios que estaba allí en Israel. ¿Sabe? Naamán no le dio elogio al profeta, como muchos de nosotros le damos elogio al pastor, al evangelista, al maestro. Naamán elogió al Dios de ese profeta. Y le dijo, ¿sabes qué? El Dios verdadero es el Dios que tú le estás sirviendo. Y yo quiero dar esta ofrenda, pero dice la Biblia que el profeta no se la recibe. Dice, pero en esto perdone mi Señor a su siervo. Que cuando yo me vaya a Siria, en Siria hay idolatría. En Siria hay ranas, en Siria hay plaga, en Siria hay lepra, pero cuando yo vaya no me voy a contaminar porque ya yo experimenté sumergirme en el río. Cuando usted y yo experimentamos sumergirnos en el río del Espíritu de Dios, va a ser difícil que usted y yo nos queramos contaminar de lo que hay en Siria. Naamán no se podía quedar en Israel. Su trabajo, su familia, su casa estaba en Siria, pero yo soy de las que creo que cuando Naamán llegó a Siria, lo primero que hizo fue donde está su esposa, hablar con la sierva que estaba allí en cautiverio y decir, el Dios que tú tienes es el Dios verdadero. Y cada vez que Naamán tenía que entrar en el templo del Dios Rimón, cada vez que iba a entrar allí, Naamán sabía que si su rey se inclinaba en su hombro, él tenía que inclinarse. Y yo ahí me imagino a Naamán diciendo, Señor Dios de Israel, Jehová el Dios de todo el pueblo y nación, sabes que mi corazón ya está limpio de todo lo que está contaminado Siria. Usted puede estar en un lugar como Siria, pero usted tiene que mantenerse limpio, no contaminarse y no permitir que su casa se contamine, provocando a ir a Dios. La Biblia dice que después que este hombre se va, y usted se imagina cuando Naamán pasaba por el río Farfar y por el río Habaná, usted se imaginaba lo que él pensaba. Él quizás decía, yo creía que ahí iba a solucionar yo mi problema, que ahí iban a quitar mi inmundicia, pero no es ahí, es en el río del Espíritu de Dios, en donde tenía que meterme, en donde tenía que obedecer, tenía que humillarme, para que cuando llegara a mi casa comenzara a limpiar y sacar la inmundicia de mi casa, y sacar la lepra que hay en mi casa, y sacar el pecado y orarle a Dios para que las ranas se vayan de mi casa y se vayan de mi cama, de mi cuarto, de mi intimidad que tengo con mi esposo. Por eso es que no cabemos en la cama por tantas ranas que hay. Y dice la Biblia, volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 5, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Pero dicen las Escrituras que ahí estaba Jesse.
Giesi estaba con Eliseo. Y ahí estaba, y dice la Biblia, y la Biblia lo menciona como el codicioso. Y él escuchó los regalos que le iban a entregar a Eliseo, y que Eliseo vino y negó recibir estos regalos. Dice la Biblia que cuando había caminado Naamán como media legua, viene siendo como 500 metros, había caminado Naamán, él se le acercó. Y Naamán cuando lo vio se bajó del caballo y le preguntó qué pasó. Y dice la Biblia que Giesi comenzó a mentirle. Y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vinieron dos jóvenes de Efraín y mi señor quiere darles algo. Y te pidió que le dieras un talento y dos vestiduras nuevas. Y cuando Naamán el sirio le entrega a Giesi, fíjense lo que dicen las escrituras. Y quiero que me acompañen allí el capítulo 5 de Segunda de Reyes. En el versículo 24, dice la Biblia, y así que llegó a un lugar secreto, porque usted sabe que nosotros primeramente el pecado lo hacemos en lo secreto. Ahí comenzamos a hacer cosas malas es en lo secreto. Y después, como el pecado sigue y hay evidencia, la gente se va a dar cuenta. Por eso es que Elí dijo al sacerdote Elí, en 2 de Samuel capítulo 2, de lo que yo estoy escuchando en el pueblo, de lo que ustedes están haciendo, porque ya se había propagado. Y dice la Biblia que este Giesi llegó en un lugar secreto, dice la escritura. Él lo tomó de la mano de ellos, ¿y dónde lo guardó? En la casa. En la casa, Giesi guardó lo que le quitó con mentiras a Naamán el sirio. ¿Sabe? Naamán, aunque había cambiado su mentalidad, aunque había cambiado su manera de pensar, aunque había restaurado su carne, él no tenía discernimiento para saber de que Giesi estaba mintiendo. Pero como dijo Eliseo al rey, dile a Naamán que venga para que se dé cuenta que hay profeta. Eliseo sí sabía. Porque lo que usted y yo estamos haciendo en lo secreto, que es malo, eso se va a saber en público. Cuando usted y yo usemos una cortina para tapar el pecado que hay en la casa, que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros esposos, que tenemos nosotros, eso lo va a saber en público, porque siempre va a haber un profeta de Dios. Porque Dios va a hablar así sea por las piedras, y no va a hablar para juzgarte, va a hablar para que tú cambies tu manera de pensar, para que tú restaures tu vida, tu casa, tu familia, tu carne, y para que te vuelvas a Dios, para que tu corazón se vuelva a Dios, y para que Dios te perdone. ¿Sabe? El profeta Isaías, después en los primeros 5 capítulos de su libro, el profeta Isaías decía, ay del pueblo, ay de ustedes, ay pecadores, pero en el capítulo 6, cuando dice la Biblia, estando yo en el trono, yo vi a Dios y sus faldas llenaban el trono, llenaban el templo, dijo, ay de mí que estoy muerto, porque habito en un pueblo inmundo y mis labios son inmundos. ¿Sabe? Isaías el profeta tenía que reconocer que él se contaminaba con lo que estaba en la casa. Como su pueblo, su casa, hablaban cosas inmundas, él comenzó a hablar cosas inmundas. Y por esa razón Dios tuvo que usar un pedazo de carbón para ponérselo en su boca, para limpiarle su boca y decirle, mira, he limpiado tu boca y te he perdonado tus pecados, he quitado tu culpa. Dios tenía que hacerlo así. Entonces, nosotros pues tenemos que reconocer que tenemos algo en casa y que posiblemente fuimos nosotros los que lo metimos. ¿Sabe? Giesi había metido en su casa algo que Dios había dicho que no tomara. Por engaño, Giesi toma alguna porción y lo mete en su casa, lo guarda en su casa. Y dice la Biblia, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, engañando al profeta de Dios. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Giesi, contigo no estaba mi corazón con lo que tú estabas haciendo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos pecando, ahí está el corazón de Dios con nosotros.
el Espíritu Santo comienza a entristecerse. Y usted y yo creyendo que poniéndole cortina o pañitos calientes, vamos a engañarlos a ellos también. La Biblia dice, y no estaba conmigo, no estaba contigo mi corazón, Jesse. Cuando tú estabas haciendo lo que estabas haciendo, Jesse. Dice la Biblia, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, a tus hijos y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cómo llegó Jesse en su casa? Llegó leproso. Y dice la Biblia que hasta su descendencia, sus hijos también. ¿Sabe lo que consiguió Jesse cuando llegó a su casa? Lepra. Que usted y yo podamos sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Que no busquemos alternativas como las quiso buscar Naamán. Naamán quiso buscar otra solución. Bueno, vamos a ocultar el pecado, vamos a que no se vea. Vamos a ir a Farfar, vamos a ir al río Habaná. No podemos hacer eso. Necesitamos sumergirnos. Quizás como siempre lo he dicho, quizás Naamán, quizás pensaba que a la primera vez que se zambulló iba a salir limpio. Y quizás a ti te cuesta dejar el pecado. Quizás a ti te cuesta reconocer que estás pecando. Te cuesta mucho soltarte porque hay una ligadura con el pecado de tal manera o con el pecador. Hay un sentimiento con el pecador que te cuesta decirle, ¿sabes qué? Estás en pecado. Y estando en pecado te estás separando de Dios. Y no ocultar el pecado para que no haya muerte. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba esperando, porque habían perdido la pelea, la batalla en contra de los filisteos, dijeron, vamos a traer el arca, para que venga el arca y nos ayude. Y saben que el ministro, el sacerdote Elí, ¿saben a quién mandó con el arca? A los dos hijos que estaban en pecado. Los vayan ustedes y lleven el arca. Y dice la Biblia que murieron sus hijos. Y no solamente sus hijos, murió Elí. Y murieron más de 30,000 soldados. Y no solamente eso, la gloria de Dios se fue del pueblo. Se robaron el arca y la gloria de Dios no estaba. Y por eso que el pueblo fue reconocido como Icabod, sin gloria. Por consentir el pecado en la casa. Hay ranas, hay lepra, las paredes están manchadas por consentir el pecado, por querer tapar el pecado, cuando debemos de sacar las ranas de nuestra casa. Muchos estamos comiendo y en nuestros platos hay ranas. Por eso es que en las finanzas ahorita están siendo destruidas en el hogar. No nos alcanza para nada. ¿Será que hay ranas? ¿Será que las ranas están consumiendo nuestro alimento, nuestras finanzas? ¿Qué está pasando? Porque hay cambios en la cama cuando estoy con mi esposo. ¿Será que hay ranas? Y que Dios te dice, ¿cuándo las quito? Tú dices, no, mañana. Porque me acostumbré, porque hay gente que se está acostumbrando a las ranas. Gente que ya se acostumbró a bañarse con la rana, a comer con la rana, a dormir con la rana. Y por eso que Moisés le dijo, las ranas tienen que ir al río. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos irnos al río. Y no al río que usted cree, no a Farfar, no a Baná, al río del Espíritu de Dios. Y cuando usted y yo nos zambullimos allí en el río del Espíritu, vamos a ser transformados. ¿Saben? Me llama la atención que Naamán fue más transformado que Jesse, que vivía con el profeta. Jesse tenía avaricia. Y Naamán que tenía las ganas de soltar esos regalos. Y Jesse con avaricia. Pero ¿saben qué? Naamán había llegado con arrogancia, había llegado con altivez, había llegado con lepra, había llegado con inmundicia. Pero cuando se zambulló 7 veces en el río, esperando, llegará un momento, ya van 3 veces, llegará el cuarto, la quinta, la sexta,
tenemos que zambullirnos 7 veces para ser limpios, para que el Señor nos limpie de esa lepra. La gente que veía en su casa una mancha inmediatamente tenía que llamar al sacerdote. Y el sacerdote mirar y ver el por qué estaba esa lepra ahí. ¿Cuál es la raíz de que en tu casa se está contaminando todo? Se te están dañando todos los aparatos eléctricos, se te está dañando tu casa, se te está cayendo tu casa. Es porque hay plaga. Y necesitas orarle a Dios para salir de allí. Necesitamos sumergirnos en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo. Quita la cortina de esa lepra que estás tapando. Habla claro con tus hijos, con tu casa, con tu familia. Necesitas sacar la lepra de tu casa. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.